Organiza tu proyecto, episodio 135. ¿Cómo se organiza Alex Yul? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto. Esta semana volvemos a tener entrevista con un invitado que se dedica a robar. Sí, a robar. A robar ideas súper buenas sobre cómo construir un mejor contenido, sobre cómo llegar a más público y, de hecho, el club que ha creado se llama The Steel Club. Comparte todo su contenido en inglés y te ayuda a que mezcles ideas y hagas pruebas con lo que a otros les ha funcionado, ya que la creatividad no se basa en que un día lúcido se te ocurra la mayor novedad del mundo, sino en tener muchos impactos y muchos inputs en tu cerebro que al final te hagan mezclar unos con otros y además de aportar tu toque personal y llegar a esa solución que puede ser innovadora. Alex, además de su newsletter llamada The Steel Club, como te he comentado, es consultor de marketing, creador de contenido y escritor freelance. Y durante la entrevista nos cuenta su forma de ver el trabajo y de adaptar el trabajo en función a sus necesidades y objetivos. Su objetivo no es trabajar durante todo el día o tratar de exprimir al máximo su tiempo en términos económicos, sino equilibrar su vida personal con su vida profesional y distribuir su tiempo de tal forma que pueda disfrutar en los dos ámbitos. Una entrevista muy interesante, ya que también nos cuenta cuando dio el paso a montárselo por su cuenta, a emprender y a ser autónomo en España, que siempre es complicado, y que, pues como todas las entrevistas que hago en este canal, está grabada con Zencastr. Recuerda que tienes un 30% de descuento con el código ORGANIZA. Te dejo toda la información en la descripción de este episodio. Y por último, antes de pasar con la entrevista, recordarte que te puedes suscribir a la newsletter, ya que la semana que viene, el lunes, tenemos nueva edición. Espero que disfrutes tanto esta entrevista como la newsletter. Muchísimas gracias, Alex, por participar y te dejo con la entrevista. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Alex Yul. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javi? Pues nada, muchas gracias por invitarme. Nada, el placer es mío. Para quien no lo conozca, Alex es consultor de marketing, creador de contenido y escritor freelance. Y además es el creador de la newsletter de Steel Club, que ahora nos contará un poco de qué va. Alex, la primera pregunta que le hago a mis invitados: ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Como ves, es una pregunta muy simple, muy rápida de responder y demás. Total. Bueno, a ver, tú lo has dicho, o sea, ahora mismo sobre todo estoy dedicado a consultoría de marketing, ¿no? Redes sociales, sobre todo de contenido. Ahora sí que he entrado más en un proyecto un poco más, no diría full time, pero 3/4 de full time, que se llama Tweet Hunter. Es una herramienta para utilizar Twitter, básicamente. Para publicar en Twitter y programar los tweets y todo esto. Se llama Tweet Hunter y estoy ahí como growth lead, ¿sabes? Que es como la palabra bonita, pero básicamente en corto me dedico a captar nuevos usuarios para ello. Eso es por un lado, pero bueno, por otro lado sigo haciendo como pequeños más proyectitos de escritura freelance, como has dicho, y de consultoría y además pues tengo la newsletter de Steel Club, que es una newsletter donde básicamente me centro en recoger tácticas que usan otros creadores de contenido para hacer crecer su audiencia, para monetizarla, y yo básicamente lo que hago es recoger esas tácticas, hacerlas como más digestibles, ¿no? Como más entendibles y ponerlas en la newsletter y básicamente es un poco eso, en general. O sea ¿Y que no es poco. cómo empezó tu mundo profesional y cómo has acabado siendo freelance y dedicándote a lo que te dedicas hoy día? Pues mira, yo empecé en el mundo casi que el mundo comunicación, si quieres llamarlo de alguna manera, pues empezó con mi carrera. Yo estudié comunicación audiovisual, una carrera con muchísimo futuro en España, pero bueno, yo la empecé porque sí que me llamaba mucho la atención el tema de comunicar en general, escribir, los vídeos, ¿no? Todo eso cuando yo empecé a estudiar, que ya hace ya unos añitos, desde el año 2012 creo que empecé la carrera, o sea que hace ya un tiempecillo y me llamaba mucho ese mundillo, pero bueno, por eso me metí en audiovisuales, que no sabía mucho lo que hacer. Al final, dentro de la carrera, ya me fui virando más hacia una cosa un poquito más tangible, que fue la publicidad.
y así es como acabé en Madrid haciendo un máster de publicidad, de comunicación publicitaria, y de ahí entré en lo que es el mundillo de agencias de publicidad, que también es un mundazo bastante interesante. Y bueno, en agencias estuve trabajando durante casi 5 años, en distintas agencias, estuve en agencias más pequeñitas y locales, y después la última en la que estuve fue una agencia muy grande a nivel internacional, de estas que tienen sedes en Nueva York y Singapur, ¿sabes? Y sitios así Ujú. bonitos. Y también tenían una sede aquí en Madrid. Lo que pasa lo que pasa, que cuando estás en una agencia muy grande o en una empresa muy grande, y estoy hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, pues lo que pasa es que eres un número más, ¿no? Y eso fue lo que pasó, que cuando empezó el COVID, básicamente lo que decidieron los grandes jefes de la agencia esta fue cerrar la oficina en la que estábamos en Madrid, o sea, cerraron toda la oficina, despidieron a, creo que éramos 60 y pico personas, nos echaron a todos a la calle, y esto creo que fue como en julio, agosto del año 2020, o sea, imagínate ahí un poco saliendo de lo que fue el Lo encierro gordo. y todo esto, sí, básicamente. Y a partir de ahí dije, joder, pues no sé qué hacer. O sea, podría haber básicamente rehecho mi currículum y echarle otra vez a otras agencias y seguir en la esta, o dije, bueno, es mi oportunidad para aprovechar e intentar emprender algo por mi cuenta, ¿no? Entonces tenía un poquito de ahorros ahí para tirar si pasaba algo, también tenía un poco de paro, ¿sabes? Que me lo había ganado Ujú. durante esos años, y dije, bueno, con este margen que tengo, que tenía un margen como de 8 o 9 meses más o menos, dije, bueno, pues vamos a intentar montar algo por nuestra cuenta. Y así es como empecé, pues en Twitter sobre todo, ¿no? Que es mi canal principal de comunicación. Empecé a compartir lo que yo había aprendido durante todos esos años de agencia de publicidad, ¿no? Que básicamente a lo que yo me dedicaba en la agencia era mucho a temas de creación de contenido, de trabajar con creadores y con marcas. O sea, yo en este caso representaba las marcas y trabajábamos mucho con creadores, pues para crear publicidad, ¿sabes? O sea, tipo, básicamente muchos eran lo que podrías llamar como influencers, ¿sabes? Ujú. Sobre todo el sector gaming, también un sector bastante interesante. La verdad es que Qué ahí bueno. aprendí bastante del asunto. Y bueno, eso es un poquito lo que hacía. Pero claro, ya te digo, nos echaron y dije, bueno, voy a empezar a compartir sobre este tema. Al final este tema acabó derivando más en temas de creación de contenido, escribir online, crear marca personal, que era como lo que yo estaba ayudando a otra gente a hacer y a otras marcas a hacer, pero no lo había hecho para mí mismo, y dije, bueno, pues es el momento, ¿sabes? Y Eso es a lo partir de típico, sí. ahí, claro, y a partir de crear esa marca personal y todo eso, me empezaron a llegar los primeros clientes de freelance, ¿no? Gente que me preguntaba, oye, ¿me puedes ayudar tú con mi contenido? ¿Me puedes ayudar a escribir esto que no sé cómo hacerlo, o a mi newsletter, o mis hilos de Twitter, o... Y así es como empecé, pues, a ser freelance. Y eso, ya te digo, esto fue en 2020, ¿no? Agosto de Ujú. 2020 más o menos, y hasta día de hoy, que he empezado ahora con el proyecto este de Twitch Hunter, pero bueno, sigo siendo freelance, o sea, eso es una Ujú. parte de mi trabajo, pero bueno, llevo ya 3 años y aquí seguimos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que al final ya con todas las entrevistas que llevo, sí que el patrón ese se repite mucho. De al final, en 2020, mucha gente se quedó sin trabajo y dijo, es el momento de tirarme a la piscina porque al final es un movimiento arriesgado, ¿no? Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar del el bonito y, vamos, y fabuloso mundo del autónomo en España, que ahora hablaremos más. Pero antes de nada quiero hacer un inciso. Para el tema de Tweet Hunter, ¿el cambio de naming de Twitter a X os ha afectado de alguna forma o os ha hecho cambiar el Pues paso? mira, la herramienta o la empresa se llama Twitch Hunter porque empezó como siendo un motor de búsqueda de tweets, por eso se llama Twitch Hunter. Lo que pasa es que acabó evolucionando en lo que es a día de hoy, que ya que te he dicho, una herramienta como todo en uno para Twitter. O sea, puedes publicar tweets, puedes interactuar con otros vía la aplicación. Tenemos más Ujú. de 6.000 usuarios, o sea, es un monstruo. Qué bueno. Pero claro, empezó como eso y se quedó el nombre, y es una charla que ha habido a nivel interno. Lo que pasa que creo que de momento lo vamos a dejar así, porque como cambiarlo a X Hunter o algo así, como que suena una cosa un poco más Sí, raro, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y mejor no confundir. Entonces, de momento se va a quedar como es, hasta donde yo sé. No creo que los fundadores tengan planes de cambiarlo, pero sí, Ajá. es una buena pregunta. Ajá. La X hasta. O sea, la X para el SEO no creo que sea muy buena y que salgan resultados muy Está acordes complicado, sí. a lo que busquéis vosotros, la verdad. Sí, sí, Pues sí. nada, volviendo un poco a la entrevista, ¿qué problema resuelves con tu proyecto principal o con las actividades que haces tú como freelance? ¿Cómo lo Sí, pues definirías? sobre todo con el perfil al final con el que he acabado yo trabajando es gente que, o sea, yo no ayudo a nivel freelance a personas a crear una audiencia desde cero, sino es más las personas que ya tienen una audiencia, que ya tienen esa audiencia creada, les ayudo a
tener un mejor uso de su tiempo a la hora de crear contenido y de monetizarlo, ¿no? O sea, porque hay mucha Ujú. gente que dices, tengo 100.000 seguidores en Twitter, tengo una newsletter gigante con 80.000 suscriptores y yo lo que me quiero centrar es en la parte de negocio, ¿sabes? En patrocinios, en productos digitales, en hacer crecer ese lado, pero necesitan a alguien que les escriba el contenido, ¿no? Porque eso es algo que hacían ellos antes, pero claro, ya con el volumen de negocio que eso alcanza, pues Claro. necesitas poner tu atención en otras cosas. Entonces yo cubro un Ujú. poco ese hueco que hay ahí de decir, oye, pues al menos necesito a alguien que me haga como la base del contenido, que a lo mejor esas personas, según el cliente, algunos prefieren retocarlo ellos mismos o darles un poquito el toque, otros se fían completamente y te dicen, bueno, pues escríbeme tú la newsletter y fuera. Pero bueno, es sobre todo eso, el perfil es gente que le falta el tiempo o que no quieren dedicar el tiempo a eso y se quieren dedicar más o a estar en su casa en el sofá o a otras partes del negocio para hacerlo crecer hacia otros lados, ¿no? Más Ujú. allá del contenido. Qué bueno. ¿Y cuál es la estrategia de tu negocio y cómo ha evolucionado desde agosto de 2020 que empezaste? ¿Cómo has ido cambiando la captación de clientes, el boca a Sí. boca y demás? Pues mira, yo he tenido en ese sentido, yo considero que he tenido muchísima suerte porque hasta día de hoy creo que de todos los clientes que he tenido, el 90% han sido inbound, o sea, que me llegaban a mí, ya sea vía mi contenido, porque eso yo, la manera en que yo lo pensaba todo era mi contenido tiene que ser, o sea, si yo ayudo a gente a hacer más contenido y ese tipo de cosas, mi contenido tiene que ser mi principal portfolio, o sea, yo no puedo hacer lo que me pasa a mí mucho ahora con Twitter, que tengo 30.000 seguidores, que es una cuenta pequeña, pero bueno, la gente se ve que piensa que manejo mucho y me escriben muchas personas y me dicen, oye, Alex, ¿te puedo ayudar a hacer crecer tu audiencia y a ganar 10.000 seguidores en un mes? Y miro el perfil y es una persona que tiene 200 seguidores, ¿sabes? Entonces es como, a ver, no me estás convenciendo mucho, ¿sabes? Si Sí. quieres ayudarme a crecer 10.000 seguidores en un mes, pues hazlo tú primero para ti y después ya si eso me convences a mí, ¿no? Pues Claro, entonces eso es. esa era un poquito mi tesis, ¿no? Yo decía, bueno, si quiero ayudar a la gente a hacer crecer su audiencia, lo primero que tengo que hacer yo es crecer la mía, ¿no? Porque tengo que Claro. ser la primera parte del portfolio soy yo. Entonces, por ese lado, pues me llegaron bastante clientes. Y por otro lado, ya es, una vez entras en la rueda, pues es el típico caso del boca a boca, ¿sabes? Oye, estoy trabajando con este, te hago una introducción vía email, que me ha dicho mi colega que necesita a alguien parecido, que es al final, yo creo, como una vez empiezas con el freelancing, es algo que no se habla mucho de ello, pero es como, al menos en mi experiencia, como yo he conseguido muchísimos clientes, que al final es el boca a boca. Pero bueno, todo eso viene de si haces un buen trabajo, te recomiendan, si no haces un buen trabajo, pues no, ¿no? Entonces un poquito por ahí. Pero bueno, básicamente ha sido eso y los otros que han sido más de puerta fría ha sido porque yo he visto la oportunidad, creadores más grandes a los que yo seguía en Twitter, hablando de, buah, pues necesito una persona que haga esto, 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 y yo ahí pues entrar y decir, oye, yo hago esto, he trabajado con estas personas y bla, 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 y por ahí he entrado con otras personas, pero bueno, más o menos, básicamente el 90%, como te digo, ha sido que han venido hacia mí. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y pues háblanos un poco más sobre The Steel Club. ¿Cómo nació? ¿Por qué elegiste que fuera en inglés? Esas cosillas. Pues mira, el tema del inglés es bastante sencillo. Al final yo empecé a escribir en Twitter en inglés porque mi día a día en el trabajo era en inglés. O sea, todos los clientes que teníamos nosotros eran internacionales, con lo cual yo como mi día a día y como la jerga y como todo lo que he aprendido sobre la industria lo he aprendido en inglés. Entonces como que Ajá. parece una tontería, pero me cuesta mucho más hablarlo y explicarlo en español que hablarlo en inglés, ¿no? Como me sale como más natural. Entonces, por eso empecé con inglés por un lado y por otro lado porque la mayoría de gente con la que yo quería interactuar en aquella época, aunque ahora ya más recientemente me estoy metiendo más en la comunidad española y he descubierto que en España hay unos creadores del copón también y de muchísima calidad, o sea, no es que no existan en España, pero yo en aquella época no tenía ni idea de que eso existía, entonces me metí y dije, a los que yo sigo todos hablan en inglés, entonces si yo quiero interactuar con ellos, quiero construir relaciones con ellos, tengo que tuitear en inglés porque si hago esa interacción y ellos ven mi perfil y demás, lo que no quiero es que vean en español y digan, pues no voy a seguir a este fulano porque habla en español, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. bueno, Ah. pues por eso de ahí nació todo el inglés y al final el Steel Club nació como una respuesta como a cubrir, digamos, la parte de mi audiencia que a lo mejor no podía trabajar conmigo a nivel servicios, ¿no? Porque al final a nivel servicios yo trabajo con gente, como te he dicho, o al menos el objetivo es trabajar con gente que tiene una audiencia ya formada, son negocios de audiencia más maduros, por así decirlo, que ya normalmente ya monetizan todo esto y lo que necesitan es ayuda y tener un presupuesto para invertir en esa ayuda. Pero mucha gente también está interesada en hacer crecer su audiencia desde cero y demás, pero no hay ¿sabes? No hay
no tienen presupuesto para ello o no tienen grandes presupuestos para ello, ¿no? Que a lo mejor es lo que Claro. implica una relación más one-to-one conmigo. Entonces dije, bueno, The Steel Club puede ser ese puente para los, digamos, los que no tienen audiencia o tienen una audiencia más que están empezando. Y por eso empecé a hacerlo así también, porque dije, todas estas tácticas que al final me han ayudado a mí personalmente a hacer crecer mi audiencia, sé que están ayudando a otros creadores porque les veo aplicarlas y demás, pues oye, esta información necesita que esté ahí fuera y necesita que más gente la vea, al menos esto así es como yo lo veo. Qué bueno. ¿Y tienes algún otro side project o algún proyecto de este tipo? Pues no, Aparte de lo que haces. ahora mismo no, porque entre el freelancing normal, lo de Twitch Hunter y lo de Steel Club, pues ya Estás a estoy tope. al límite de las horas que yo le quiero dedicar al trabajo, ¿no? Que Ajá. yo soy muy así cerradito para esas cosas, entonces yo no quiero trabajar más de la cuenta, eso creo que es algo que vamos a hablar un poquito más después. Eso es. Entonces, si ya llego a mi límite de horas diarias que le dedico a los proyectos, pues hasta ahí. Entonces, sí que es verdad que en el futuro me gustaría hacer alguna cosilla un poco saliéndome de este mundillo de creación de contenido, que al final estoy muy metido ahí y como por refrescar un poco, ¿sabes? Y por hacer algo un poco diferente, sí que me gustaría tener algún side project que además no esté vinculado de ninguna manera a monetizar, al menos no inicialmente, ¿sabes? Que eso es otra cosa que a veces pasa, ¿sabes? Que es como que todo lo que empiezas dices, Buah, a ver cómo hago dinero con esto, ¿no? Y a Sí, veces sí, tal cual. tienes que tener un proyectito simplemente como para despejar la mente, ¿sabes? Como hacer una cosa totalmente diferente y que no tenga nada que ver con todo lo que hago. Entonces, tengo en mente alguna cosilla por ahí, pero está muy verde todavía. Ajá. Y si volvieras a empezar hoy como freelance, ¿qué estrategia utilizarías o cómo captarías a clientes? Pues a mí, sobre todo me funcionó el tema de tener una marca personal fuerte, ¿no? Y creo que eso es algo que te da una ventaja muy, muy grande. Al final, si tienes una marca personal, es mucho más fácil llegar a la gente, es mucho más fácil conectar con la gente y demás y que te conozca la gente, ¿no? Entonces yo empezaría a trabajar una marca personal, que al final es una cosa que va lenta, o sea, no es una inversión que le puedas dedicar 2 meses y vayas a ver resultados inmediatos, pero sí que es una cosa como a largo plazo que si le dedicas un año, en un año te va a ser muchísimo más sencillo captar clientes y demás si tienes una marca personal potente. Entonces creo que es algo que merece la pena invertir en ello, aunque no sea a corto plazo. Pero bueno, si tuviese que conseguir un cliente el día de mañana, pues obviamente no iría por marca personal, iría por otros canales. Imagino que básicamente emails a puerta fría o cosas así, pero si tengo tiempo y quiero hacer crecer mi negocio bien, pues sobre todo invertir en marca personal. Ujú, qué bueno. Y como freelance, ¿qué tienes en cuenta a la hora de colaborar con alguien? ¿Tienes un filtro para elegir clientes? ¿Has tenido problemas alguna vez con algún cliente que te haya dicho, pues esta línea no hay que pasarla o algo de ese Sí, tipo? sí, sobre todo, o sea, yo lo que ahora sí que lo tengo más pausado, el tema de obtener nuevos clientes, pero cuando lo hacía, lo que tenía yo siempre era, antes de empezar nada, una call de 15 minutos o 20 minutos para hablar con esa persona, entender exactamente cuál es el problema que ellos necesitan ayuda y ver si yo de verdad mi solución es la mejor para eso, porque sí que me ha pasado a veces que coges a un cliente que no estás del todo convencido si es un buen fit para tu oferta o incluso para la manera en la que tú trabajas, que ya se le ven algunas banderas rojas por ahí, pero Sí. lo coges igualmente y al final dices, es que no vale la pena, por mucho dinero que te pague, es que no vale la pena, ¿sabes? Ujú. Porque la gente que pone problemas desde el principio, ya sea para pagar o para agendar reuniones o para contestarte a los mails, ya es una bandera roja que tienes que decir, ojo con este, porque si le cuesta responder a los emails 3 días, imagínate lo que le va a costar pagar la factura cuando le llegue a Sí, sí, tiempo, ¿sabes? Y tal eso es cual. algo que he aprendido un poco a las malas, ¿no? Al final, a base de Ajá. experiencia, aprendes a eso. Entonces, yo creo que ya tengo como el sentido arácnido para detectar clientes malos, está bastante más despierto y ya, por eso esas entrevistas son bastante importantes. O si es gente que es de boca a boca, pues no hace falta una entrevista porque si es de boca a boca es normalmente porque es un cliente con el que ya he trabajado Claro. y me fío del criterio de esa persona, ¿sabes? Entonces, Ujú. bueno, por ese lado. ¿Y has puesto alguna barrera como hasta que no me pagues el 50% en el primer trabajo o algo así, no empiezo a trabajar o algo de ese Sí, tipo? sí, de hecho yo siempre Esto es una cosa que no sé dónde me ha salido, pero incluso del primer proyecto yo siempre exigía pago por adelantado del primer mes, ¿sabes? Si son cosas a mes y ya está, porque además esto es lo mismo, si es un cliente serio que quiere invertir en el asunto, no le va a saber mal hacer ese pago, o sea, ese pago por adelantado, porque sabe que, Claro. bueno, es lo que cuesta un servicio, es cómo se gestiona, es cómo se hace. Si ya te ponen resistencia a pagarte por adelantado, aunque sea un 50%, si quieres hacerlo un 50% para hacerlo más asequible o lo que sea, ya es mala señal, ¿no? Entonces yo desde el principio dije,
mínimo 50% y después ya fue escalando a 100%. O sea, págame el primer mes por adelantado, te hago el trabajo, si estás satisfecho, pues seguimos, y no, pues Seguimos no. y si no. Incluso te devuelvo el dinero si hay gente que, o sea, esto no es lo que pensaba. O sea, yo no estoy aquí para engañar a nadie, ¿sabes? Pero Ajá, tampoco para que me engañen a mí, ¿sabes? Entonces claro, yo eso no es. voy a ser el tonto que te hace el trabajo y después no me pagas, o tengo que estar persiguiéndote 3 meses para que te pague, que sé de compañeros y historias de historias así, ¿sabes? O sea, eso Sí, sí, existe, sí. y pasa todos los días. Así Sí, que sí, bueno, sí. Yo como autónomo también me ha pasado y he tenido con un cliente, me claro. acuerdo que tuve una experiencia de que había trabajado todo el mes con él y al final me pagó lo que quiso. Y al final, pues eso, me Es pagó como un que, tercio de lo que me tenía que pagar y pues eso, te quedas con cara de tonto de decir, joder, tenía que... Y total. ya esas experiencias es lo que te hacen al final, vale, pues págame por adelantado y luego ya, si estás a gusto, seguimos y si no, pues cada uno por su lado y ya está. Así que Exacto. estoy muy de acuerdo. Te quería preguntar, Alex, unas preguntas un poco más filosóficas. ¿Qué es lo que te motiva para continuar haciendo lo que haces? Pues es muy buena pregunta, porque además no te voy a mentir, llevo unos meses un poco quemado con la parte de creación de contenido, o sea, en redes, ¿no? O sea, con el trabajo y eso no tanto, porque es algo que hago yo más por mi cuenta aquí sentado en mi esto, pero al final la creación de contenido es una cosa que yo llevo haciéndola además a diario, prácticamente a diario durante 3 años, o sea, que ya es muchísimo tiempo. O sea, hay gente que no hace que empieza 2 meses y lo dejan. O sea, yo llevo al final 3 años y es una cosa que el grifo de la creatividad a veces se apaga, ¿sabes? Entonces, yo estoy ahora mismo en un proceso que me está costando mucho, sobre todo redes sociales. O sea, newsletters sí que me cuesta menos crear el contenido porque como que lo disfruto más, pero en redes me está costando un poco encontrar como el este. Entonces, lo que he hecho, lo que estoy haciendo estas últimas semanas es como regresar un poco al por qué yo empecé a crear contenido, y al final el que yo empecé fue, por un lado, porque necesitaba clientes, que en este caso no es el caso, pero por otro lado empecé porque quería compartir y quería como que más gente se beneficiase del crear contenido, ¿no? Que al final es lo que a mí me llevó a poder ser un freelance y poder montármelo por mi cuenta y demás, y como que quiero que más gente como pueda tener esa oportunidad. Entonces estoy como volviendo a hacer como el reset de la mente, de decir, oye, yo creo contenido por esto, no creo contenido ni por vender más productos, ni por tener más followers, ni por tener más likes, ni demás. Esas son cosas que pasan cuando tú creas contenido bien hecho, pero son una consecuencia, ¿sabes? No pueden ser el por qué lo haces, porque cuando lo haces por los números, que a mí me ha pasado, he tenido épocas de decir, voy a hacer este hilo, este tipo de hilo, porque sé que es lo que ahora está trending en Twitter y sé que va a ir muy bien y tal. Muy bien, pero hacer ese tipo de contenido te acaba quemando, te acaba restando, porque al final no es algo que lo que tú quieres hacer, no es un porqué, digamos, bueno, ¿sabes? Al menos Ujú. personalmente lo pienso así, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, desde luego. Mm. me estaba costando un poquito los últimos tiempos, a lo mejor me estaba centrando un poco demasiado en las métricas y en los números, y lo que mola y además, es que además siempre pasa lo mismo, cuando te sales de eso y dejas de pensar en eso, los números vuelven, ¿sabes? Es como un círculo, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. eso es lo que estoy aprendiendo últimamente, y ahora mismo estoy un poco en ese proceso, ¿sabes? Estoy tuiteando un poco menos precisamente por eso, porque estoy todavía buscando como el nuevo ángulo y ese reset que a veces cuesta un poquito hacerlo. Qué bueno. Sí, sí, es que al final la creación de contenido es algo súper esclavo. Hmm. Y yo, por ejemplo, con el podcast, en el momento que tengo un episodio hecho y publicado, ya no importa, ya lo que importa es el siguiente. Sí, Y publicas el siguiente y ya el siguiente. Y así. Y a mí me pasó algo similar. Yo con el podcast llevo un año y medio, más o menos, y he estado subiendo la cadencia de publicación y demás. Y ahora la he vuelto a bajar a un episodio por semana porque llegué a quemarme y dije, no claro, puedo, no puede ser. Algo que he empezado por hobby, que ni siquiera monetizo y que estoy haciendo por disfrute, no exacto. puede ser algo que me lleve a quemarme, ¿no? Igual que en tu caso, que lo haces por ayudar a los demás, que no es algo que ni siquiera te reporte algo económico ya, porque ya has captado clientes, ya has hecho tu marca personal y demás. Entonces sí que lo veo algo súper interesante de que al final le des esa pensada y que muchas veces nos tomamos estas cosas como una obligación que nos hemos autoimpuesto y no sé, llegar Sí, a total. replanteártelo y darle esa vuelta que al final te haga volver a disfrutarlo. A lo mejor decir, bueno, pues no voy a tuitear tantas veces y mejor tuiteo según vaya fluyendo, no sé. Y creo que es muy interesante. Eso es. Y una pregunta muy a colación con la anterior, ¿qué es el éxito para ti?
Pues muy buena pregunta. Yo cuando, además lo tengo, o sea, yo cuando empecé a esto de a picarme el gusanillo del emprendimiento, yo llevo queriendo emprender algo, te diría que 8 o 10 años, ¿sabes? Incluso desde cuando conseguí mi primer trabajo y vi que el 9 to 5, al menos el tradicional, era un poco, ¿sabes? Decía, hostia, esto duro, ¿eh? O sea, ¿sabes? Dije, joder, me gustaría emprender. Entonces yo creo que tenía un cuaderno por ahí apuntado como que mi objetivo, o sea, mi objetivo era conseguir facturar o generar 1 millón de euros, ¿sabes? Decía, ese era como el objetivo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas con este mundo dices, eso es una gilipollez. O sea, no porque no puedas llegar a 1 millón de euros, puedes llegar perfectamente siendo freelance o siendo productos digitales, se puede llegar perfectamente. Pero es que al final el dinero no vale nada si no, al menos personalmente lo pienso, si no tienes tiempo para disfrutarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo optimizo mi trabajo y mis proyectos y todo, o al menos lo intento, para mi vida personal, ¿sabes? O sea, yo ahora estoy, o sea, me voy a, como te he dicho antes en la entrevista, digamos, yo me caso en 2 semanas, ¿sabes? Tenemos, o sea, me acabo de comprar una casa este año también, y mi trabajo ha servido para esto, pero ahora sí que ya lleva una época de mi vida que a lo mejor quiero tener un poquito más de tiempo, porque en el futuro a lo Claro. mejor tengo un hijo, ¿sabes? Entonces, yo no quiero ser una persona que, aunque esté trabajando desde casa, no quiero ser una persona que esté desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche delante del ordenador, aunque esté generando 3 millones de euros al año, pero estar 15 horas delante del ordenador, pues yo no quiero eso. O sea, yo prefiero generar 100.000 euros al año, por ejemplo, trabajando 6 horas al día, por ejemplo. Eso para mí Claro. es el éxito. O sea, si encima trabajando Ujú. en cosas que me gusta hacer, ¿sabes? No, Qué no bueno. cosas que no me gustan. Entonces, bueno, yo voy un poquito más por ahí. Estoy, sobre todo, intentando optimizar para el lifestyle, ¿no? Que se dice. Ujú. Estoy muy alineado contigo y de hecho, vamos, tengo la misma visión. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Pues probablemente a mucho más dinero, ¿sabes? Es lo que te estaba diciendo. Yo el año pasado, o sea, como te he dicho, yo me he comprado una casa, o una casa, un piso, ¿eh? Tampoco Ujú. vamos tan sobrados. Me he comprado un piso a principio de este año, y sí que el año pasado es algo que yo estuve trabajando con más clientes, un poquito ya rebasando el límite que te he comentado antes, porque precisamente me interesaba levantar la facturación mucho porque tenía que pagar una entrada para un piso, ¿sabes? Eso es. Entonces, bueno, y así como están las cosas en España, pues imagínate. Entonces, bueno, pues eso era una cosa que yo hice el año pasado, intentando levantar mucho la facturación para eso y trabajé más horas de las que a mí me gustaba trabajar. Este año que el objetivo ya está conseguido, estoy intentando pues que esas horas bajen. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, estoy trabajando menos horas, pero también estoy renunciando a dinero, por así decirlo. Es decir, yo podía trabajar 10 horas al día y probablemente ganar el doble de lo que estoy ganando ahora, pero creo que en el largo plazo es algo que no me compensaría. Y como ahora mismo tampoco necesito tener un cash flow extremo, porque no me voy a comprar otro piso seguramente ya en mi vida, pues, ¿sabes? Pues estoy un poquito en esa época, un poquito más de chill, ¿sabes? Ujú. Qué bueno. Pues que dure mucho y que la disfrutes mucho. Esperemos que sí. Y eso es, eso es. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando? Uf, pues también yo creo que el momento en el que, o sea, no sé si, no era el mejor momento ni por resultados ni por nada, pero creo que el momento en el que me di cuenta que podía trabajar por mi cuenta, o sea, que es posible, sobre todo es que te hace como un cambio de chip, es posible hacer dinero en Internet, ¿sabes? Ajá. Sin yo tener que ir a una oficina ni tener que ir a ningún lado, sino que puedo hacer dinero con un tío que no he visto en mi vida o con el que solo he hablado 2 veces por email o bueno, he tenido una call y él me paga por hacer una cosa, yo se la hago. Además, esa cosa es una cosa que a mí me gusta hacer. Ese fue como un momento que dije, hostia, y esto fue yo creo que en octubre, noviembre de 2020, que fue cuando conseguí mi primer cliente real, de verdad, ¿sabes? ¿Serio? El primero que me pagaba algo más y además es un cliente con el que estuve trabajando 1 año y medio después, o sea, Qué fue bueno. de mis primeros clientes y seguí trabajando con él muchísimo tiempo y lo recuerdo como un momento de decir, hostia, ¿sabes? Como, hemos llegado, ahora hay que mantenerse, pero por lo menos hemos llegado, Hemos llegado. Qué ¿sabes? bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de organización y productividad. Y nada, te quería preguntar, ¿cómo es un día normal de Alex Yul? Pues yo lo que intento, aunque esto a veces me cuesta un poco más, es la primera hora, sobre todo porque yo soy una persona de mañanas. O sea, mi Ujú. cerebro se despierta muy activo y según va pasando el día se va apagando, ¿sabes? Ya, de hecho, a esta hora ya normalmente suele estar un Te pilla el poquito, límite, ¿no? ya me pilla el límite. Entonces, yo lo que estoy intentando, esto es una cosa que también lo he aprendido después de estos 3 años de trabajar por mí mismo, organizarme a mí mismo, es entender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cerebro mejor para optimizarlo para el trabajo. Entonces, lo que yo hago es tareas que requieren como más,
peso cognitivo, ¿sabes? Cosas como escribir contenido, sobre todo escribir contenido, digamos, la newsletter, así que son cosas como un poco más densas, o tareas que requieren, oye, tengo que hacer un plan de marketing para lanzar esta herramienta de no sé qué, pues, o sea, cosas como que requieren más pensamiento, por así decirlo, lo intento poner lo primero de todo la mañana, o sea, hacer eso y después ya, o sea, eso suele hacer, a lo mejor me suelo despertar a las 8 menos algo y me suelo poner a empezar a trabajar a las 8:30, a las 9 después de sacar a la perra, que también tengo una perra, y ahí es cuando me pongo a trabajar y hago esa tarea primera. Y cuando me quito eso de en medio ya me permito entrar en el email, entrar en redes sociales y demás, que son tareas que ya me distraen un poco bastante más la mente. Entonces es un poquito así. Después, por la tarde me suelo intentar poner, pues si tengo calls o grabaciones de podcast como este y demás, me lo intento poner por la tarde porque ahí no necesito que mi mente esté tan activa a nivel de Ujú. pensar, sino que es más de hablar y reaccionar, ¿sabes? Más de Ajá. y demás. Entonces, bueno, eso es lo que. Así es un poco como me organizo. Y al final, ¿cómo se ve un día? Pues cada día es distinto. O sea, tengo una serie de tareas que yo me marco los domingos. Normalmente me suelo sentar una hora o media hora los domingos y decir, ok, la semana que viene tengo que hacer todo esto. Y digo, venga, a ver cómo me lo pongo durante la semana y así es como suele ser. Pero claro, cada semana es una cosa un poco diferente, ¿sabes? Ajá. ¿Y en qué herramientas te apoyas para la organización? Pues soy bastante minimalista para estas cosas. Yo solo uso Google Calendar, básicamente, que es mi Ajá. mejor amigo, y Notion, que es la otra que uso, porque Notion la uso, es donde yo tomo notas, donde yo escribo, donde todo uso Notion, o sea, la tengo ahí para eso. Y después Google Calendar, porque yo trabajo mucho con time blocking, básicamente, o sea, el coger y decir, vale, el lunes de 9 a 2 tengo que hacer esto que después no se acaba cumpliendo del todo, pues es verdad, ¿sabes? Porque normalmente o te distraes con una cosa, te distraes con otra, pero bueno, al menos me ayuda como a tener un visual de la semana, decir, ok, esta semana tengo estas horas que las tengo que dedicar a estos proyectos y tengo estos huecos libres para cosas que o no trabajar o cosas extra que me puedan venir durante Ujú. la semana. Mm. ¿Y has probado algún método de organización así famoso? ¿O utilizas, yo qué sé, pomodoros? ¿O has probado Que GTD o va, que alguna va. cosilla de eso? Nada de Nada, eso. O ¿no? sea, mira que estaba medio metido en el mundo porque uno de los clientes que tenía era uno que escribía sobre temas de productividad, entonces me tuve que empapar mucho del tema. Y yo, o sea, yo sé que tú además eres de organizar y demás, o sea, pero a mí los métodos de productividad no soy del todo fan, sobre todo los que son muy, muy complejos, ¿sabes? Porque creo que al final es procrastinar con el método y acabas no haciendo la cosa, ¿sabes? Y Sí, sí. entonces, eso es o sea, yo tengo ahí como ese de... Es verdad que nunca he probado un método de estos a full, ¿sabes? Pero sí que a veces pienso que te organizas demasiado, como la gente que tiene como un second brain de estos en Notion y demás, es como, ¿para qué tantas notas si después no las vas a mirar? O sea, seamos Ya. honestos. O sea, o el 90% de la gente no lo hace al menos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, así es como yo pienso. Entonces, yo soy una cosa que he aprendido siendo creador es que es mucho más sencillo. Tienes una idea, ejecútala en las próximas 3 horas si puedes, y si no, en los próximos 2 días. Si no, esa idea se va a quedar ahí en el olvido y demás, ¿sabes? Entonces, bueno. Desde luego. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajar al Pues, a día? ver, supuestamente yo 8 horas, o sea, una jornada normal de 9 a 5, 9 a 6, si quieres. En la realidad, trabajo puro y duro, yo creo que trabajo como 4 horas, como mucho. Y el resto es o perder el tiempo procrastinando, porque o me voy por ahí, o leo mucho. Yo también, por mi línea de trabajo, consumo mucho contenido y aunque a veces parezca que es procrastinar, en realidad es como que estoy trabajando, pero bueno, tengo que consumir, tengo que estar muy al día de muchas cosas, tengo que investigar sobre tal. Entonces yo leo mucho, veo muchos vídeos de YouTube de según qué creadores, leo muchas newsletters y demás. Entonces, bueno, dedico parte de tiempo a eso, pero es verdad que a veces cuando lo hago siento como que no estoy trabajando, aunque en realidad sí lo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, Ya. es, Sí, es sí, sí. como esa sensación de decir, joder, no estoy haciendo nada, ¿sabes? Pero bueno. Ajá. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Uf, pues mira, las redes sociales es la primera. Mm. O sea, por mi trabajo otra vez, tengo que estar mucho en Twitter porque uso Claro, mucho Twitter para research y muchas cosas así. Para Twitch Hunter también, obviamente es de Twitter, entonces claro. estoy todo el día metido en Twitter. El problema de Twitter es que te enganchas, ¿sabes? Porque te metes y he entrado a hacer una cosa que a lo mejor es mirar un tweet X de una persona X porque lo tenemos que copiar o lo que sea, pero me empiezo a leer el feed y me empiezo a contestarle a uno y al otro y cuando me doy cuenta han pasado 15 minutos y digo, tío, ¿qué haces? O sea, habías entrado para esta cosa y has acabado haciendo esta otra. Entonces, eso es una cosa Tal en la que cual. quiero mejorar porque tengo que estar en las redes sí o sí por el trabajo, pero tengo que distraerme mucho, mucho menos con ello. Ujú. ¿Y tienes algo, algún ritual o hacer algo que te active, que te haga ser más productivo?
Tomarte un café Eh, y hacer deporte a primera hora de la mañana o algo así, o sacar a la sí, perra o algo así. sí, no, he notado que el ejercicio me activa bastante el cerebro. O sea, sobre todo, además una cosa que yo hacía antes era el salir a pasear con la perra y siempre me ponía un podcast o alguna cosa así. Y de hecho me he dado cuenta de que eso no es bueno para mí y que me va mucho mejor y tengo muchas más ideas cuando salgo a pasear a la perra sin nada, sin móvil, sin casco, sin hostias. O sea, es yo salir y ya está. O sea, con mi mente y mis oídos destapados, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me he dado cuenta de que me está funcionando muy bien. Solo llevo el móvil encima para tomar alguna nota y si me ocurre alguna cosa, pero es verdad que he notado que eso, que al final podcast, o sea, lo mismo, escuchar muchos podcasts, o sea, escuchar podcasts de vez en cuando está muy bien, escuchar podcast todo el rato es como la sensación de que estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada, o sea, solo estás metiendo más información y a veces el cerebro lo que necesita es espacio para pensar y no se lo suele mordar, ¿sabes? Siempre estamos o escuchando música, escuchando podcast o leyendo, ¿sabes? Y a veces es las mejores ideas es párate, o sea, de verdad, y esto es probarlo porque yo lo he probado y funciona, es siéntate en una silla con un cuaderno y sin hacer nada durante 15 minutos y el cerebro empieza a funcionar y a trabajar, ¿sabes? Y empieza como a tener ideas. Esto es una cosa que yo lo he probado y me quedé alucinado. Dije, hostia, es verdad. El cerebro cuando se empieza a aburrir es cuando dices, hostia, empiezan a pasar Cuando cosas empieza a también. conectar ahí cosas y de repente te llegan. Y Exacto, pasa mucho en la ducha, te estás duchando, que estás ahí sin escuchar exacto. música, sin nada, y de repente se te ocurre algo de, joder, he estado 2 horas Por, pensando sobre esto y no se me ocurría nada. Y me ha por venido en 10 eso, minutos de por, ducha. por eso pasa mucho en la ducha. La ducha no estás haciendo nada más que estar debajo del agua y pues eso, es lo Te mismo. viene todo. Una cosa que he aprendido es eso, el cerebro hay que darle espacio para pensar y trabajar porque si no lo saturamos y no funciona. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué habilidades consideras esenciales para emprender o para montártelo por tu cuenta después de estos 3 años? Pues varias, o sea, yo tengo varias que diría que son un must para todo el mundo y la primera es escribir, o sea, saber escribir y cuando digo saber escribir es no necesitas ser ni un máster del copywriting, ni escribir novelas, ni nada de eso, es escribir es saber plasmar tus pensamientos de una manera sencilla en Internet, porque creo que eso es una de las mejores herramientas que tenemos como una de las mejores herramientas que nos dan las redes sociales es la oportunidad de que tu mente y tus pensamientos y todo lo que tú piensas sobre ciertos temas llegue a miles de personas que no llegarían a eso de ninguna otra manera. Entonces, si tú aprendes a traducir esos pensamientos de una manera muy sencilla y a ponerlos ahí fuera, es que eso es una máquina de, ¿cómo se dice esto? De serendipidad, ¿sabes? Como se llama la Ajá. palabra. Es como que pasan cosas. Cuando tú pones cosas ahí fuera, pasan cosas. Si tú todo te lo guardas dentro del cerebro, no pasa nada porque nadie sabe lo que estás trabajando, ni nadie sabe lo que estás haciendo, ni nadie sabe nada. Entonces, cuando tú pones cosas ahí fuera es cuando llegan cosas. Entonces, esa es la primera, pero para eso tienes que saber el comunicar o escribir, porque además, bueno, he dicho escribir, pero podría ser a lo mejor comunicar, ¿sabes? Porque a lo mejor hay gente que prefiere hacer vídeo, hay gente que prefiere hacer podcast y demás, pues solo eso, ¿sabes? Como el poner cosas ahí fuera, el comunicar. Y la segunda es una que he notado que muchos creadores en general, e incluso freelance, fallan en ella, es como el saber gestionar al cliente, ¿no? O a la otra persona. Eso es una cosa que yo aprendí en mis días de la agencia, porque al final nuestros clientes eran marcas internacionales muy grandes y, bueno, pues tenías que conseguir que te aprobaran los presupuestos, tenías que conseguir como muchas cosas y para ello necesitas saber gestionar a la otra persona y las relaciones y el escribir los correos de según qué manera y llamar por teléfono de según qué otra manera, pues eso es una habilidad que creo que mucha gente es muy buena, por ejemplo, en lo que es la habilidad, es decir, yo soy muy bueno en diseñar páginas web, pero son muy malos en la gestión del cliente, ¿sabes? Y creo que eso es algo que no se habla mucho de ello, no se enseña tampoco mucho y el saber gestionar a un cliente de buena manera es lo mejor que puedes hacer, porque al final ese cliente, si tú le gestionas bien, aparte de hacer bien el trabajo, que eso obviamente es la gran parte es hacer bien el trabajo, pero la segunda parte es la relación con el cliente. Si tú esa relación la gestionas bien, el cliente va a durar más, el cliente te va a recomendar a otras personas, vas a llegar a más gente. Al final es un poco así. A mí, una frase y además me la han dicho mucho, tanto a nivel freelance como a nivel yo con mi newsletter a veces vendo patrocinios, como la gente que viene y patrocina mi newsletter y me paga, me dicen, joder, ¿cómo se nota? O sea, dice, qué placer trabajar contigo, qué fácil lo has hecho todo el proceso. Porque ahora que yo estoy en el otro lado también con Twitch Hunter, yo me dedico o sea, soy parte de, o sea, estoy como la parte de Creator Partnerships, o sea, hacer partnership con otros creadores y demás. Yo hablo con muchos otros creadores ahora y no veas los horrores que cuesta, que yo en realidad te estoy escribiendo porque quiero pagarte, quiero darte dinero, ¿sabes? Para que promociones mi herramienta. Pues no ves lo que cuesta eso, ¿sabes? O sea, es como,
pero ¿y qué hago? ¿Qué quieres? Y tal. Y es como, joder, tío, no es tan difícil. O sea, si me supieses gestionar bien y tengo una buena relación contigo y me lo haces fácil, te aseguro que voy a volver y te voy a dar más dinero. O sea, no es Claro. tan difícil, ¿sabes? Entonces, Ujú, bueno, esa habilidad creo que no mucha gente la tiene o si la tienen no se habla mucho de ello. ujú, qué bueno, pues nos las apuntamos. Sobre la primera, te quería preguntar, ¿qué te impulsó a crear contenido en redes sociales y en concreto en Twitter? ¿Por qué elegiste Twitter para estar más activo y demás? Pues empecé, no te creas que empecé en Twitter, yo empecé Ah, en Instagram, hice un primer ujú, intento en Instagram, lo que pasa es que no salió muy bien. Y al final, sobre todo era porque como que me costaba mucho tiempo el preparar los posts, porque tenías que hacer un visual o una foto sí, X y tal. Y al final lo que dije, joder, estoy tardando a lo mejor 3 horas en preparar un post para que lo vean 10 personas y le den like 5, ¿sabes? Entonces decía, esto no tiene mucho retorno, necesito algo que es que el feedback loop, ¿sabes? Sea mucho más rápido, mucho más sencillo. Y dije, Twitter, porque al final Twitter son posts de 280 caracteres, o sea, son 3 líneas. Puedes escribir 50 tweets en una hora, ¿sabes? Entonces dije, ahí es donde puedo yo meter más volumen de contenido, experimentar más con distintos formatos, experimentar más con distintos temas y claro. encontrar de verdad qué es lo que funciona, ¿no? Como al nivel de experimentación es una plataforma que me permitía mucho más que, por ejemplo, Instagram o YouTube, que es otra plataforma en la que a mí me encantaría estar, pero yo sé que ahora mismo no tengo el tiempo ni los recursos para estar porque, joder, un vídeo YouTube bien hecho, pues son una jornada de trabajo prácticamente Sí, sí, o sí, desde más. luego. Entonces, yo digo, el lugar donde menos fricción hay para crear ahora mismo es Twitter, que solo es escribir tweets. Entonces, pues por eso empecé en Twitter, básicamente. Ujú. ¿Y organizas el contenido de alguna forma y en qué herramientas te apoyas para ello? Sí, pues como te he dicho antes, Notion la uso para lo que es el escribir en sí. Entonces, la manera en que yo lo organizo es, normalmente es una vez a la semana me siento a escribir lo que es el contenido de la semana. Entonces, me suelo reservar o intento reservarme unas 3 4 horas, que es lo que tardo, y en esas 3 4 horas lo que intento es escribir la newsletter de la semana más los posts que vayan a salir en redes sociales. Entonces, lo hago así, lo escribo todo una tacada y después lo que hago es lo programo usando herramientas, por en este caso TweetHunter, eh, y ConvertKit, que es la que uso para email, y ya está. O sea, intento hacerlo todo de una tacada para que el resto de la semana no tener yo esa presión encima de la cabeza de Tengo que hacerlo. Sí, sí, tienes que sí. escribir el post de hoy porque no lo has escrito, tienes que escribir, ¿sabes? Porque eso me pasa mucho y hay semanas que por lo que sea pues no puedo hacerlo así y me noto que voy toda la semana como a remolque, ¿sabes? Que dices, ostras, Sí, no lo sí, has sí, hecho, no lo has tal hecho, no cual. lo has hecho y al final lo dejas por hacer, te pasas 3 días sin tuitear y acaba todo siendo un desastre. Entonces, cuando Sí, sí, puedo, sí. pues es organizarme esas 3 horas, 4 horas para hacerlo, porque si no, mal. Ujú. ¿Y has tenido alguna mala experiencia dentro de Twitter? ¿En qué sentido? ¿Con haters o cosas así? Sí, sí, algo así, o de algún tuit que haya sido un poco polémico o alguna cosilla de ese tipo. No mucho, porque yo tampoco, o sea, yo también tengo una norma que es en Twitter, o sea, yo lo que estoy haciendo en Twitter es más construir una marca personal, ¿no? Que eso significa que es una marca para tener un objetivo X de negocio, pero a la vez también estoy mostrando partes de mi personalidad y demás, pero hay ciertos temas en los que no me meto, o sea, temas de política no me meto, temas, ¿sabes? Como religiones, cosas así, son cosas que yo no toco, ¿sabes? O sea, podría dar mi opinión, pero sé que darla significa que habrá mucha gente que pueda estar a Que esté a favor, favor. pero habrá mucha gente que te van a dar de hostias por todos lados. Sí, Entonces desde luego. yo no estoy en Twitter para pelearme con nadie. Yo estoy en Twitter porque me gusta compartir lo que hago, porque obtengo un rédito de negocio de él también y ya está, ¿sabes? Pero no Qué estoy bueno. ahí para decir burradas, ni barbaridades, ni contestarle a que me cae mal, ¿sabes? O sea, yo cuando alguien me habla, alguna vez que te pasa que alguna respuesta suena muy borde de alguien o te contestan mal o te escriben algo mal, yo lo que hago es o lo inmuteo o le bloqueo y a tomar por culo. O sea, es que ni le Sí, contesto sí, sí. porque ¿para qué perder tiempo en eso? ¿Sabes? Desde luego. Estamos hablando de optimizar el tiempo y demás y lo vas a perder con alguien Exacto, que no merece la pena. exacto. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, Alex. ¿De qué formas te gusta seguir aprendiendo? Pues como te he dicho, a mí me gusta mucho consumir contenido. Al final es el mundillo en el que yo me muevo, creación de contenido. Entonces yo consumo mucho contenido, pero lo que más me gusta es YouTube al final. O sea, al final YouTube es donde yo estoy más tiempo, donde veo más vídeos y donde el contenido como que tiene también, como que me engancha más al final. O sea, Ujú.
me veo una newsletter de estas que pone 5 minutos para leerla y lo que hago es hacer así, leerla por encima. Pero a lo mejor después me trago un vídeo de 18 minutos, ¿sabes? Sobre otro tema y estoy ahí viendo el vídeo entero y demás. Entonces, para mí YouTube es un canal increíble. Si encuentras a los creadores que de verdad hacen el contenido de calidad y demás, pues para mí es uno de los mejores canales para aprender y consumir. Y además es que literal puedes aprender cualquier cosa en YouTube. O sea, tú busca en YouTube cómo hacer esto y es que sale. ¿Sabes? Tienes mil Ujú. tutoriales para mil cosas. Sí, sí, Entonces, desde luego. Desde luego. es mi sitio. Pues ahora es cuando te pido recomendaciones. Entonces, si quieres, te voy a dar a elegir. Yo normalmente os pido libros y podcast, pero si quieres puedes darme podcast y canales de YouTube o libros y canales de YouTube o lo que consideres. Pues mira, te doy uno que es Temática podcast. libre, ¿eh? Normalmente, ¿eh? O Sí, sí. sea... No, los que estoy consumiendo yo ahora, te digo, mira, podcast y YouTube a la vez, o sea, son dos cosas. Es el de Creator Science, que se llama, de Jay Klaus, que básicamente lo que hace es entrevistas con otros creadores de contenido en general, pero de todos los ámbitos. Entrevista a YouTubers, entrevista a podcasters, entrevista de todo. Y Ujú. como que van un poco como detrás de la ciencia de su negocio, ¿sabes? Como que hace ahí breakdowns y hablan de mil movidas. La verdad es que ese está muy, muy, muy bien. Entonces, ese es uno. Ujú. El otro un libro que me he empezado a leer ahora, que lo tengo aquí, es este que se llama Writing Tools, o sea, herramientas Ujú. de escribir, creo que también está en español. Y básicamente son 55 como pequeños tips sobre cómo escribir mejor. O sea, básicamente o sea, te dice tip uno no uses tanto adjetivo, ¿sabes? Como cosas Ajá. así, ¿sabes? Qué bueno. Y te explica el porqué y te da un ejemplo. Y creo que es un libro como muy ameno de leer y muy accionable y demás. Y me lo estoy empezando a leer ahora y está muy bien, la verdad. O sea, ese es otro libro. Y otro que fue uno de los que más me marcó cuando lo leí es el de Still Like an Artist, el de Roba como un artista, Sí. que de hecho por ahí viene parte de la inspiración de mi proyecto de Steel Club, viene por ahí. Y ese fue uno de los libros que como creador de contenido me abrió mucho los ojos y la mente, ¿no? A lo que se puede hacer. Eh, porque uno de los problemas que yo tenía al principio cuando empecé a crear contenido era que me costaba mucho generar ideas, me costaba mucho cómo saber por dónde empezar y fue cuando me di cuenta de que en realidad no tienes que crear algo original todas las veces, sino simplemente lo que tienes que hacer es coger muchas ideas de muchos sitios, conectarlas, mezclarlas y crear algo nuevo, ¿no? Que en realidad no es algo nuevo, es algo que viene de algo que ya está hecho, pero como que entender que el proceso de creación de ideas y en general viene, o sea, funciona así, fue algo como que, ¿sabes? Me explotó un poco Sí. la mente, ¿sabes? Entonces, por ahí viene también el tema de Steel Club, ¿no? Que al final lo que hago en Steel Club es coger ideas y cosas que están haciendo otros, te las pongo ahí Ujú. delante para que te inspire, pero no es para que te la copies, es para que te inspires y Claro. digas, ostras, si mezclo esto con esto otro de por aquí, sale algo, una idea de contenido nueva, una idea de negocio nueva, una idea de producto nueva, ¿sabes? Como todo eso. Ujú. Entonces, esos son Qué como bueno. mis recomendaciones. Qué bueno. Pues quedan en la descripción de este episodio. Y bueno, Alex, una pregunta que metí hace relativamente poco en el podcast es el tema de las nominaciones. ¿A quién te gustaría ver en Organiza tu proyecto? Pues mira, te voy a recomendar a un muy buen amigo mío, además de los días en los que yo estaba en la agencia, que trabajábamos juntos los dos ahí, que se llama Bruno Velázquez, que él es de los pocos que yo he visto que habla del tema de Fiverr a nivel de habla hispana y que básicamente lo que tiene es varios negocios en Fiverr y se lo monta como freelance en Fiverr y creo que es muy interesante que le traigas para que te cuente él cómo lo hace y cómo lo gestiona y demás, Qué porque bueno. es una plataforma que como freelance existe, que muchos a veces no la tocamos porque pensamos que no se puede sacar mucho dinero, que te van a mal pagar y demás y Bruno me ha demostrado que eso no es así. Ajá. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación. Qué bueno. Pues apuntado queda. Y por último, llegamos a la última pregunta, que es la más fácil. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues bueno, podéis encontrarme en Twitter en @alexyuytw y la newsletter es de steelclub.com. Así que bueno, esos son los dos sitios principales en los que estoy hoy en día. Perfecto. Pues Alex, ha sido un placer tenerte por aquí. Al final, a las personas que conozco y que entrevisto, que ya conozco en persona, que he hablado con ellos y demás, siempre pues es diferente, ¿no? Claro. Y la verdad que muy, muy a gusto, muy guay de tenerte por aquí, que has venido por la recomendación de Dani, otro buen amigo en común. Y nada, espero que te haya gustado, que hayas estado cómodo y demás. Sí, por supuesto que sí, muy bien y muchas gracias por invitarme. Nada, un placer.
Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Pues hasta aquí una nueva entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabes que cualquier cosa estoy o en el canal de Telegram, que tienes el enlace en la descripción, o en javier@organizatuproyecto.com o en mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Ya sabes que puedes proponerme temas, invitados, que yo haré lo que sea para hacer tus sueños realidad. Muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con más contenido nuevo. Te deseo una grandísima semana y te espero en el grupo de Telegram y en la newsletter. Enlaces siempre en la descripción. ¡Hasta la próxima!